poco, mejor dicho. Muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón, estimada audiencia de Voz Comunista, guerrilla comunicacional, combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, lunes 18 de enero del 2021, estamos empezando la semana. Saludamos al Partido Comunista de Bolivia por su aniversario. Ayer se cumplió un aniversario del Partido Comunista de Bolivia. Nos enteramos de esa novedad a través de un saludo que hizo público las juventudes, que hicieran público las juventudes comunistas de Chile. Un saludo al Partido Comunista de Bolivia, al glorioso PCB. Compañeros, así como hemos anunciado, nos encontramos con Jorge Burga Valareso. Disculpen la demora, más bien, disculpen la demora. La guerrilla comunicacional tiene que apretrecharse de toda la tecnología y eso hay un tiempo de aprendizaje. Pero ya estamos con ustedes, ya estamos listos para el combate de ideas, en este caso para el rescatar la memoria histórica. Y para ello queremos hablar de un tema muy especial, muy caro para nosotros, y lo estamos haciendo con el compañero Jorge Burga. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ti y para todos aquellos compañeros y camaradas que tenemos la suerte de que nos estén viendo. Y espero, Muchas digamos, gracias. que esta entrevista sirva para fortalecer nuestras ideas y la unidad de la izquierda. Así es, Jorge, así es. Justamente sobre unidad de la izquierda es con lo que queremos empaparnos hoy día, es con esa mística y sobre todo la memoria histórica, el sentido de esta serie de pequeños programas que vamos a hacer dentro de Voz Comunista, de Yo estuve allí, es justamente eso, rescatar la memoria histórica. Y el día de hoy yo estuve allí en el primer Congreso de Izquierda Unida. Eran otras épocas, obviamente, fines de la década del 80 del siglo pasado, ¿no? No existían, qué sé yo, no existían diarios chicha, no existían combis, no había combis, aunque cueste creerlo, compañeros, hubo una época en que en Perú no había combis, no había diario chicha, no había, eran otras épocas, no había independientes, no había candidaturas independientes, nadie se presentaba como independiente, o eras del APRA, o eras de la izquierda, o eras de Acción Popular, y ahí uno que otro partido más pequeño, quizás PPC tal vez, pero no había candidaturas independientes, eran otras épocas. Distintas, pero definitivamente con mucha mayor cultura política. Compañero Jorge Burga, yo estuve allí, primer Congreso de Izquierda Unida, año 89, corrígeme si me equivoco, Jorge, por favor, año 89. Bien, Carlos. Año 89, gracias. Año 89, 1989. Y usted, compañero Jorge, fue electo delegado al primer Congreso de Izquierda Unida en la Carpa Huampaní. Bueno, empecemos por ese proceso, Jorge. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de elección, por favor. Es correcto, Carlos, pero antes que todo, digamos, quiero felicitar a los camaradas del Partido Comunista de Bolivia, boliviano, y al mismo tiempo lamentar la reciente muerte del camarada Roberto Chato Peredo, que ha fallecido en Europa. Era un científico y él acompañó al Che en la gesta heroica de 1967. Siempre, a pesar de muchas dificultades y con todos los desencuentros que han existido, porque no hay que ocultarlos, sin embargo, digamos, nos hermanan lazos de sangre con el pueblo boliviano y con los comunistas bolivianos. Eso es lo importante, y con los comunistas ecuatorianos también, que prácticamente somos una sola sangre, Perú, Ecuador y Bolivia. Espero, digamos, de que el frente que se presenta, digamos, en el Ecuador gane las elecciones, donde están compañeros también del Partido Comunista respaldando la candidatura. Y pasando la candidatura de Izquierda Unida, de Izquierda Unitaria, que recusa la política
de Lenín Moreno, que se ha unido con los banqueros y con lo peor de la oligarquía ecuatoriana. Creo que esperemos que en el Ecuador se abran nuevamente los aires de libertad y de independencia. Yendo al tema, Carlos, efectivamente me cupo el gran honor a mi persona de participar en el primer Congreso de Izquierda Unida. Y es un honor, a pesar de que fue el primer, único y postrer Congreso de Izquierda Unida. Hay que decir las cosas como son, Carlos. Quiero decirte de que nosotros acá en La Libertad, en esa época, éramos un frente, había discrepancias más fuertes entre los partidos que conformábamos Izquierda Unida. A nosotros nos tildaban de revisionistas, de moscovitas, de stalinistas, de social imperialistas, etcétera, etcétera. Y bueno, así se da el contexto, pero sin embargo, a pesar, digamos, de esas, y también nosotros los tildamos a otros compañeros de la famosa ultraizquierda variopinta y delirante, ¿no? Pero así era, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de trabajar, cuando había que trabajar en un frente, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en lo central y trabajar. Lógicamente, fue una alianza electoral, que fue un frente político, quiso hacerlo, aspiró a hacerlo, pero creo, digamos, y coincido con algunos, que una alianza electoral con perspectiva de ser un frente político, pero lamentablemente ese frente político fracasó justamente por lo que adolecemos hasta ahora, ¿no? El afán de muchos de liderazgo, ninguneando al contrario. En una unidad, en un frente político no hay grandes ni pequeños, todos somos iguales. Eso se trató de hacer y nuestro partido le cupo un gran papel en ese congreso porque justamente nucleó a todos, planteó siempre la unidad de todos y la verdad, digamos, de que cuando se votó la resolución central de carácter político, fue una votación bastante reñida, eh, éramos más de 3.000 delegados, y yo recuerdo, digamos, que estábamos organizados, cada agrupación política participaba en el Congreso, digamos, varios sectores, ¿no? Participaba, por ejemplo, los compañeros del Partido Unificado Mariateguista, los compañeros de Patria Roja, los compañeros del FOSEP, Acción Política Socialista, Partido Comunista Revolucionario, la Izquierda Cristiana, Acción Popular Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, creo que ya te dije, el Partido Comunista Peruano, etcétera, ¿no? Pero realmente eran aproximadamente 7 los partidos y el resto eran agrupaciones, ¿no? Pero, Jorge, y había una confrontación, te digo lo siguiente, no había una confrontación, sí, muchos decían pues de que la cuestión era insurreccional, etcétera, o sea, había un lenguaje aparentemente muy rojo, ¿no? Entre comillas, pero no era así. Y yo recuerdo mucho de que en la votación, digamos, el planteamiento que defendimos los comunistas, que no era planteamiento de los comunistas, era una posición con otros compañeros frente a otra posición, fuera la cuestión política, ¿no? Se hizo una votación y ganó la posición que defendía el partido, que no era del partido solamente, era compartida, digamos, por el Partido Socialista Revolucionario, por el Partido, recuerdo el Partido Comunista Revolucionario, Acción Política Socialista, etcétera, ¿no? En la otra posición, hay que decirlo también, ¿no? No, hay que recordar el pasado, estaba el PUN y Patria Roja y el FOSEP, que tenían un radicalismo, pero yo creo que esos radicalismos eran verbales, ¿no? Y la verdad, digamos, pero sin embargo, el problema no fue ahí, sino fue al final. Te paso a contar por partes. Acá tuvimos el honor, te digo, de participar en las elecciones. Fue elecciones acá
también hubo, hay que decirlo, hubo cuponeo, como se dice. Cada partido, a la hora que se inscribió, se acreditó en el Congreso, el presidente del comité organizador del Congreso me parece que fue Henry Piz. Se inscribió en el Congreso, tenía una cantidad de delegados directos nombrados por cada partido. Y al mismo tiempo había una elección interna, ¿no? A nivel, no te digo solamente de partido que se daba, sino también esos candidatos electos en cada partido iban a otra elección a nivel, digamos, de la provincia, el distrito y de la región. Y acá, digamos, particularmente algunos comunistas y no comunistas también, y de otros partidos también, nos cupo el honor de ser elegidos, no ser designados por el partido, ¿no? Sino ser elegidos con el voto de todos los militantes. Recuerdo inclusive que participamos en los comités electorales también, y bueno, y había pues que si salía otro que no era de tu agrado, había que aceptarlo y defender el voto del militante. Acá en La Libertad se hizo eso, en otros sitios también, en algunos sitios en mayor o menor grado, pero se hizo eso. Fue un militante, un voto, se hizo una asamblea en el local de Independencia, recuerdo, en el local de Independencia que estaba en la cuarta cuadra, y bueno, pues tuvimos el aprecio de ser favorecidos con el voto, no solamente del PSP, ¿no? Sino de otros partidos también que veían en nosotros, pues, por lo menos la entrega, ¿no? Y la transparencia, sobre todo la transparencia, ¿no? Porque nunca hemos sido sectarios, no hemos sido enemigos siempre de eso. No solo el izquierda, sino los comunistas. Muchas veces no nos han entendido, pero bueno, nos fuimos a Huampaní, Carlos. Yo quiero recordar acá a muchos camaradas del PSP que nos acompañaron, ¿no? Y recuerdo algunos nombres, ¿no? Empezando por nuestro responsable político, el camarada Manuel Navarrete Bazán, y también la camarada Margarita, Manuel Navarrete, perdón, Manuel Navarrete Zabaleta, y la camarada Margarita Bazán Hogar, que eran nuestros camaradas. También estuvo presente el camarada Marco Díaz Chávez. A ellos les rindo homenaje, han fallecido Artidorio Ibáñez, el camarada Rogelio Yatas, que era una persona pues que cuando él intervenía ponía orden en cualquier evento. Yo recuerdo muchas veces de Rogelio Yatas, él era un matemático, llegó a ser director de la escuela de matemáticas o decano de facultad, me parece, acá en la UNT, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Rogelio era un hombre que en un evento previo que tuvimos en la Asociación de Empleados Municipales no nos poníamos de acuerdo, y él, en base a la teoría de conjuntos, nos hizo entender. Y prácticamente ahí ya no había cuestiones políticas, no, era la cuestión de lógica. Hizo un diagrama en la pizarra y al final pues fue irrebatible, ¿no? Fue irrebatible la posición de él, que unió a todos. Son aportes que siempre tengo presente a ese camarada, a un gran camarada, un maestro. Fue uno de mis maestros, Rogelio Yatas. Igualmente estuvo presente el camarada segundo Basilio, el camarada Javier Basilio. Estuvo presente Artidorio Ibáñez. Estuvo presente también el camarada del Valle, que era Justo Bautista, Justo, que ahora radica en Lima y siempre viene por acá. Camarada, un cuadro usted del partido, ¿no? Estuvo el camarada Ramón Sánchez Villavicencio, nuestro fallecido, fallecido ya en el mes del año pasado, ¿no? El Don Santa, muy querido por todos, el compañero Juan Rufasto. Hay una serie de personas que estuvieron, ¿no? Hombres y mujeres. La verdad, digamos que los partidos también presentaron acá muchos camaradas y todos nos fuimos con eso, ¿no? Al final, yo pienso, digamos, en la perspectiva del tiempo, de que eran épocas donde, a pesar de que habían mayores discrepancias, no había la miopía que ahora, digamos, que ahora vemos, ¿no? Miopía digo porque no se ve a otro lado, no se ve borroso.
y estaba presente la clase obrera, porque se elegían obreros para los congresos, porque los obreros eran dirigentes, eran miembros de la dirección de cada partido, en el caso del Partido Comunista Peruano me refiero, y habían sindicalistas en el caso de Patria Roja, compañeros, casi todos eran dirigentes del SUTEP, y también participaban nuestros diputados. Dentro de la gente que participó, yo recuerdo, por ejemplo, la participación, digamos, en los debates, porque eran debates en cada comisión, eran debates acalorados, debate de principios y daba un debate ideológico. Yo recuerdo pues al camarada Guillermo Herrera, ¿no? Al camarada del Prado, por supuesto, pero el camarada del Prado estaba, digamos, en el nivel de la organización, etcétera, ¿no? Pero los debates en las comisiones los daba, por ejemplo, por decirte algunos, ¿no? Gustavo Espinosa, Guillermo Herrera, Manuel Miguel de Priego, el compañero de Independencia, man, ya no recuerdo en este momento el nombre, ¿no? Pero gente, digamos, que aportaba y al final, así como otro compañero de otra tienda de una posición correcta, también se apuntaba a eso y se fortalecía. Y ahí no había desacuerdo, nos poníamos de acuerdo. Otro tema, Carlos, importante es la forma de organización. Yo he conservado muchos años eso quería, una cuchara. Sí, Carlos. Sí, hay un pequeño... Ya, Jorge, mencionaste 3.000 delegados. 3.000 delegados, Jorge. 3.000 delegados, Jorge. O sea, en una carpa en Huampaní, y con una custodia militar, no del ejército, porque en esa época estaba Sendero Luminoso, que ya había asesinado a muchos comunistas y a muchos camaradas de otros partidos. Entonces, el que nos dio la protección fue la Juventud Comunista Peruana. Y eso lo sabe todo el mundo y no se puede ocultar, porque nosotros teníamos un aparato de defensa. Y los camaradas de la Juventud, porque Huampaní queda en medio de un cerro, al costado de un cerro, y podía venir, digamos, el ejército o la policía, qué sé yo, a tratar, digamos, de atentar y echar la culpa a Sendero, podía venir Sendero también, y Sendero nos la tenía jurada. Entonces, pero había una custodia que la dio la Juventud Comunista Peruana, que presidía en ese momento nuestro camarada de la Libertad, un camarada que ha muerto ya, digamos, hace 2 años, me parece, que ha sido profesor en Chimbote. El compañero, muy querido por todos nosotros, es Patrocinio Correa, claro que sí, patrocinio. Era un partido que teníamos pues, cuadros, juventud, etcétera, ¿no? Y tenemos que recuperar eso, no hay que rendirse. Estamos en plan de hacerlo, y eso lo hacemos manteniendo siempre nuestra lucha por el socialismo, nuestras consignas militantes, de luchadores, sin temor y enfrentándonos a todo lo que sea. Yo quiero decirte también de que nosotros estábamos alojados, como era tantos delegados, Huampaní no tiene albergue para tanta cantidad de gente, ¿no? Son como edificios de departamentos y bungalows, etcétera, que hay, ¿no? Pero nosotros estamos alojados en carpas. Y en las carpas ahí teníamos una pequeña frazada, colchones poco había. Creo que había que tener suerte, ¿eh? Se consiguió una frazada, se iba ahí, se echaba en el suelo, ahí se tapaba nada más. Y, digamos, recuerdo que también había el rancho, cada organización le daba rancho a su gente, ¿no? Entonces ya nos repartieron una cuchara, me acuerdo. La he tenido hasta ahora, creo que la tengo ahí guardada como recuerdo, con el que nosotros merendamos, desayunamos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando nos íbamos a la carpa, ya nos íbamos marchando en fila.
Y ahí usted veía, pues, al lado de un obrero estaba un rector de la universidad o estaba, etcétera, ¿no? O sea, no había diferencia. Y con las consignas del partido y del movimiento comunista internacional. Así nos íbamos, nos movilizábamos, y en un determinado momento, recuerdo de Don Santa, algunos de acá lo conocen en Trujillo, a Don Santa, gran compañero que fue dirigente sindical en Coca-Cola, posteriormente fue dirigente de Construcción Civil, ya falleció hace poco, un gran cariño para él, ¿no? Él, él era de la Guardia Obrera y hubo un momento que quisieron una confrontación, pero fue un amago nada más, ¿no? Pero bueno, pues cuando vieron la resolución de los camaradas, y ahí que se agarraron un careo, había un temor de que se agarren a los golpes porque había mucha beligerancia y muchos insultos de la otra parte. Pero no llegó a más, ¿no? Bueno, vieron la resolución de los camaradas obreros y también otros camaradas, y bueno, pues ahí quedó. Fue una guerra de pañuelazos en ese momento, ¿no? Pero es así, pues, camaradas, es así. Había que darle un poco de sabor. Las consignas que se daban en el Congreso eran bonitas, eran una cosa que levantaba el ánimo, ¿no? De parte de todos los partidos, ¿no? Y había también, sin llegar al insulto, el Congreso nos batíamos, ¿no? Nos batíamos con las consignas también. Pero bueno, dentro del punto de vista, yo recuerdo mucho, Carlos, la participación de los camaradas de la Organización de Liberación de Palestina. No nos olvidemos de que en 1989 el Perú era una esperanza para la izquierda de América Latina. Había sido asesinado Allende años atrás y no era lo que ahora es América Latina, ¿no? Y la izquierda unida en el Perú era la segunda fuerza política y había muchas esperanzas, digamos, de que por lo menos se mantenga eso, e inclusive se podía llegar al gobierno, no al poder, ¿no? El poder es otra cosa, pero era importante. Y cuando los camaradas de la OLP estaba vivo, Yasser Arafat tenía un embajador, ahora la Organización de Liberación de Palestina, Israel, pues la ha prácticamente liquidado. Ahorita es un crimen lo que ocurre allá, los han reducido a los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, que la tienen sitiada. Bueno, los camaradas se pusieron a llorar cuando ellos vieron, no eran invitados. Así derramaron lágrimas cuando decían, por favor, imploraron, como implora un hombre y un revolucionario cuando es necesario. Imploraron no al enemigo, sino a sus iguales. No se dividan, dijo. No, ustedes no saben lo que va a pasar. Ustedes, nosotros, que tenemos mártires y miles de muertos, porque eso es lo que pasa en Palestina, y de esa fecha para ahora, todos los días matan palestinos, los israelitas. El sionismo israelí, que no hay que confundir con el pueblo de Israel. Entonces, ellos, ellos pidieron eso, ¿no? Fue una cuestión muy emocionante, como fue también cuando se selló la unidad. Hubo camaradas que derramaron lágrimas, viejos camaradas del partido, de otros partidos, porque estábamos yendo al advenimiento ya del frente político, ya íbamos a superar la alianza electoral y hacer un frente político que era, y no te digo que iba a ser un solo partido, pero a eso se quería llegar, ¿no? Y estuvo el camarada también, no debo dejarme olvidar, el camarada Renan Rafo, en esa época era congresista, también estuvo presente, intervino muy bien en el Congreso también. Igualmente, camaradas, esas cosas se dieron, ¿no? Fue un aprendizaje, y recuerdo también, pues, que también había el contraespionaje, ¿no? Porque yo recuerdo que nos infiltraron a nosotros, porque no sé cómo, no sé, un comité ahí apreció una compañera, pues, que, pucha, después se descubrió que era de otro partido, no digo el nombre, ¿no? Pero bueno, pues, son las cosas como son, ¿no? Y al final, felizmente, se descubrió ahí mimito, nada, porque todo salta. Y bueno, pues,
ya tuvo que aceptar y se retiró, ¿no? Con algún reproche, por supuesto, ¿no? Pero siempre tratándola como una dama, ¿no? Si hubiera sido varón, de repente era diferente, ¿no? Pero tratándola como una dama, ¿no? Eh, Son las cosas, Carlos. Jorge, Lamentablemente decía al principio. Jorge. Sí, Carlos, te escucho. Te escucho. Yo quería decirte que en la bueno, comisión 4 bueno, ya se va a acabar, ya entiendo que ya vamos a llegar al final, ¿no? En la comisión 4, Carlos, fíjate, todos teníamos la esperanza, y no te hablo de la gente, digamos, del Partido Comunista o de los partidos que teníamos, llamémoslo así, un bloque, ¿no? Sino teníamos la esperanza de que sea presente Alfonso Barrantes en el Congreso. Lógicamente, Alfonso Barrantes, ahora muchos, la mayoría, si no decir todos, eh, evocan su nombre como un símbolo de unidad, pero en esa época muchos no lo hacían, ¿no? Y más bien decían que Barrantes estaba cercano al APRE y tanta cosa, ¿no? Lo cual pues había una confusión, ¿no? Pero te digo las cosas como son, ¿no? Y creo que Barrantes, su figura era, era descollante, pero él no fue porque tuvo desacuerdos, porque si no hubiera ido. Pero si él iba, Carlos, yo estoy seguro, si él iba, no hubiéramos llegado en ese momento al extremo de romper. Fue un error táctico, pero pesaba muchas cosas, había muchos antis contra Barrantes de algunos compañeros que hablaban pues de Barrantes, que era seguidista de Alan García y todo lo demás. Alan García estaba en el poder, ¿no? Pero no era así, pues, sino que a veces hay que tener siempre la cabeza fría y el corazón caliente, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya se han hecho las críticas y las autocríticas, ¿no? Pero Barrantes ocupa un lugar en la historia, como lo ocupa también Henry Peace. No hay que olvidarnos de él, ¿no? Una persona, digamos, que sin ser marxista, se entregó a la unidad de los desposeídos, porque la izquierda unida no era solamente marxistas o marxistas-leninistas, ¿no? Te digo que había la izquierda cristiana, estaba, no recuerdo el nombre de este que ahora está, creo, estuvo oficiando, estuvo en la comisión, en el acuerdo nacional de secretario, Romames, una personalidad brillante, un hombre muy cercano al pueblo, y así como él habían otros, ¿no? Habían de todo. Pero lamentablemente tengo que decirlo también, de que en la Comisión 4 se nombró un consejo directivo, y se nombró que sean 7, de los 7 partidos, que sea una presidencia colegiada, ¿no? De un representante de cada partido y 8 compañeros elegidos por el voto, ¿no? Se hizo la votación y se nombró. Si hubiera estado Alfonso Barrantes, estoy seguro, ¿eh? Eso muchos me dirán que no, pero yo estoy convencido de que él hubiera sido aclamado, digamos, como el presidente de Izquierda Unida. Entonces se optó por una dirección colegiada, por supuesto que con una votación hubiera sido, ¿no? Pero lamentablemente los compañeros, algunos compañeros, rompieron, ¿no? No estuvieron de acuerdo. Y es a último momento, cuando ya estaba prácticamente el tema de programa, el tema de organización y en el tema de estatutos, cuando se llega a ese punto, ahí hubo un fraccionamiento, ¿no? Hubo una división. Pero sin embargo, todos pensábamos, nos retiramos pensando de que esto se iba a superar. Bernales encabezó eso, ¿no? Enrique Bernales Ballesteros, que también es una persona muy preparada, tenía su punto de vista, discrepábamos,
pero sin embargo, pues fue lo que se dio. Y yo recuerdo ahí fue cuando derramó las lágrimas este compañero de Palestina y los camaradas de otros países, ¿no? Que habían venido. Veían con mucha expectativa lo de Izquierda Unida. No me refiero de partidos de otras agrupaciones, ¿no? De otros países similares a la Izquierda Unida, ¿no? No solamente marxistas-leninistas, ¿no? Sino partidos de compañeros de sandinistas, compañeros que estamos hablando de una época donde había un cambio, ¿no? Y había una fuerza. No vislumbrábamos o se vislumbraba, no se podía imaginar uno de que ya meses más tarde la Unión Soviética se iba a derrumbar, porque el partido pues empezó a aplicar cosas que no tenían nada que ver con el marxismo, ¿no? Con la línea política de los partidos comunistas o cada partido con sus cosas, ¿no? Pero en el Partido Comunista de la Unión Soviética hubo pues una camarilla que destruyó la Unión Soviética en consonancia con Washington, ¿no? Esa es la verdad. Pero sin embargo, la Izquierda Unida se mantuvo y planteó, digamos, un candidato en el 90 que fue Henry Peace. Otro sector se fue con Izquierda Socialista, ¿no? Y encabezó Barrantes, fue el candidato, ¿no? Fue muy triste eso. Y ahí salieron pues los independientes, porque la gente de abajo, que cifraba sus esperanzas en la izquierda, no nos olvidemos que la izquierda llegó a tener catorce regiones, cientos de municipios, decenas de provincias, importantes, ¿eh? Importantes, que estaban, que era gente de izquierda, que la que gobernaba. Ahorita, pues, esperemos, digamos, que los nuevos aires que hay con la juventud tomen esa experiencia, ¿no? Pero nunca hay que olvidar el pasado, porque la persona que no mira hacia atrás, que no ve su pasado, hay unas palabras sobre eso que habla un gran escritor, ¿no? Dice que, ¿qué cosa es nuestro futuro? Nuestro futuro es lo que viene del pasado y lo que estamos haciendo en el presente. O sea, si uno no da vuelta y mira su pasado, este fue mi pasado y qué estoy haciendo, ese es nuestro futuro. Si nosotros no aprendemos del pasado, de los errores que cometimos, porque hay que aceptarlo, no tenemos un futuro. Y lamentablemente pues, se siguen cometiendo los errores, pues, ¿no? Porque es inconcebible de que estando próximas unas elecciones donde todo el mundo plantea, ha calado el cambio de constitución, la izquierda, independientemente de sus matices, se presenta en 4 grupos, ¿no? Es inconcebible. Y muchas veces, como ha dicho el día de ayer nuestro secretario general, a los trabajadores, algunos, ¿no? No todos, pero nos quieren tratar pues, como burro de carga, porque así es, pues, ¿no? Entonces, al menos los trabajadores, te digo, ¿eh? No estamos representados en ninguna de las listas, ¿no? La clase obrera, te digo, la verdad. De repente simbólicamente, claro, ¿no? Claro. Pero eso no es, pues. Pero sin embargo, nosotros, al menos nuestro partido, llegamos a votar por la compañera Verónica Mendoza, que es la candidata de Juntos por el Perú. Nuestro partido está inmerso con otros partidos en este frente y esperemos que más allá de los resultados electorales, los partidos Nuevo Perú, posiblemente creo que ya tiene su inscripción, y nosotros también logremos nuestra inscripción electoral, como Partido Comunista, como un frente, ¿no? Pero nuestra inscripción propia, porque está visto, pues, si tú no tienes inscripción, eres convidado de piedra. Tus ideas, bien bonito, vengan tus ideas, pero nada más, ¿no? Entonces, no, claro, los comunistas no somos nunca convidados de piedra, ¿no? Esa es la situación, Carlos.
Mucho Claro, recuerdo, Jorge, Carlos. Claro, Jorge. Sí, sí, Carlos. Nos estamos ya finalizando. A la final del campeonato. Claro, no, yo recuerdo un saludo a todos los camaradas y de otros partidos, los camaradas del Partido Comunista y de otros partidos. Un abrazo para todos ellos que participamos en ese congreso, tanto la gente de Patria Roja, la gente del Partido Socialista, que estuvimos ahí, tuvimos discrepancias, pero fíjate, seguimos unidos, porque nos anima, digamos, un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. Eso estamos todos imbuidos de eso. Y entre nosotros, pues, ya con las experiencias internacionales y con todo lo que ha pasado, yo me reafirmo en la convicción marxista-leninista, que no es tampoco, es como decía Mariátegui, ¿no? Con el pensamiento de Mariátegui, el marxismo no es una cuestión rígida, dogmática, ¿no? Es una interpretación de la realidad de acuerdo a las características de cada país. Eso es, y a Mariátegui, pues, es nuestro maestro, nuestro guía. Muchos, sobre el tema de Mariátegui, muchos, pues, han usado la figura de Mariátegui para tratar de tergiversar las cosas, ¿no? Algunos por ignorancia y otros deliberadamente. Hay que también saber, pero ya tú sabes que se han hecho estudios, se han abierto los archivos de la internacional y todo eso pues resulta falsedad, ¿no? Porque eso ya las tesis que hacía Aricó, las tesis, las imaginaciones que había acá, que ha escrito camarada, un gran ideólogo, un gran intelectual, Flores Galindo, que decían que el Partido Comunista estaba en contra de Mariátegui y todo, falsedad, pues, ¿no? Porque hubo pues una muy buena relación con la Tercera Internacional, ¿no? Inclusive muchos hacen análisis y no hablan de que Eudóxio Arrebines tuvo que esperar el partido 2 años para poder votarlo, porque Eudóxio Arrebines estaba en la dirección del partido y recién lo votamos en el Congreso el 42, y ahí el camarada del Prado, luego de ese Congreso, inmediatamente reivindica la figura de Mariátegui que Rabines había denostado, y Rabines acabó pues como agente de la CIA y como sostenedor de lo más brutal de las dictaduras, su testaferro de Beltrán, de Aya de la Torre. Rabines participó en ese famoso almuerzo donde estaba Aya de la Torre, de la Piedra, Rabines, Beltrán, Gildemeister, que Velasco lo usó, pues, que decía esa foto, ¿no? Que decía, campesino en esta mesa se comían tu pobreza. Y así como se hizo la reforma agraria, ahorita también necesitamos una nueva reforma agraria, Carlos. No hay que mirar a otro lado. Jorge, por supuesto, Jorge. Ya se nos acabó el tiempo, Jorge. Nos acabó el tiempo, Carlos, muchas gracias a ti, Carlos, por hacerme recordar estas cosas y a otros compañeros evocar lo bueno y bueno. Evocar lo bueno. Y también aprender de los errores que tuvimos. Nadie está libre. Así es. Nadie diría que no he pecado. No, todos lo hemos hecho. Así es, Jorge. Muchas gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. A ti y a todos. Un saludo para todos los compañeros de la izquierda, a nuestros amigos del partido, para todos ustedes, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Un gusto haber podido conversar contigo otra vez, Jorge. Nos despedimos de la audiencia. A toda la guerrilla comunicacional, la combinamos a difundir este contenido en sus redes sociales. Ahí nos han mandado comentarios Andrés Españaro y Benito Anco. También estuvieron conectados otros camaradas. Siempre tengamos presente nuestra memoria histórica. Yo estuve allí en el primer Congreso de Izquierda Unida. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias. Siempre adelante.